El número EC, Enzyme Commission, es un sistema de clasificación utilizado para asignar un número único a cada enzima, basándose en la reacción bioquímica específica que cataliza. La enzima convertidora de angiotensina se clasifica con el número 3.4.15.1. El primer número, 3, identifica la enzima como una hidrolasa, es decir, una enzima involucrada en la hidrólisis de enlaces químicos mediante la adición de una molécula de agua. El número 4 identifica la enzima como una peptidasa, es decir, una enzima que cataliza la hidrólisis de enlaces peptídicos en proteínas. El número 15 identifica la subclase de la enzima dentro de la categoría de peptidasas. Y por último, el número 1 identifica un número único dentro de su subclase, identificándola como la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina o sus siglas SA es una enzima zinc-metaloproteasa que regula la presión sanguínea y la homeostasis de los fluidos. La enzima convertidora de angiotensina requiere de iones de zinc como cofactores para su actividad catalítica. Estos iones de zinc participan en la unión de sustratos y en la catálisis de la reacción química. La reacción catalizada por esta enzima es la conversión de la angiotensina 1 en la angiotensina 2. La angiotensina 1 es un péptido inactivo que se produce en el plasma sanguíneo, mientras que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que aumenta la presión sanguínea. La reacción catalizada por la enzima convertidora de angiotensina se representa de la siguiente manera: angiotensina 1 más agua es igual a angiotensina 2 más ácido. Captopril es un antihipertensivo inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina ECA, que conduce una disminución de la angiotensina 2 y la de aldosterona, con la consiguiente disminución de la vascular periférica y de sodio y agua. Captopril es un medicamento que ayuda a tratar la hipertensión. Este tiene efectos en el corazón y la circulación de la sangre. Ayuda a la persona después de tener un infarto. Ayuda a que el corazón bombee sangre con una persona que tiene insuficiencia cardíaca. Este también ayuda a los riñones y a las personas con diabetes. La estructura química del captopril se caracteriza por la presencia de un grupo tiol en su molécula. Usos clínicos. 1. La hipertensión arterial. El captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, lo que significa que bloquea esta acción de la enzima que convierte a la angiotensina 1 a la angiotensina 2. La angiotensina 2 es una sustancia que estrecha los vasos sanguíneos y sube la presión. Al bloquear esta acción, el captopril lo que hace es relajar los vasos sanguíneos y ayudar a la presión. 2. Insuficiencia cardíaca congestiva. El captopril aquí ayuda a la capacidad de funcionamiento del corazón y a la retención de líquidos. Al bloquear la angiotensina 2, nos ayuda a reducir el trabajo de carga del corazón y también de la capacidad que tiene el corazón de bombear sangre. 3. Infarto miocardio. En algunos casos se ocupa el captopril para después de un infarto miocardio para mejorar la capacidad cardíaca y prevenir complicaciones. 4. Protección renal en la diabetes. El captopril aquí ayuda en los riñones de las personas que tienen diabetes. El captopril es un inhibidor competitivo de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, que se une al sitio activo de la enzima y reduce su afinidad por el sustrato. Debido a que el inhibidor se une a la enzima libre, no se afecta la catálisis y por ello, en una gráfica de Michaelis-Menten, no veríamos una reducción en la velocidad máxima. Sin embargo, veríamos un aumento en el valor de Km y por lo tanto un desplazamiento hacia la derecha de la curva, lo que indicaría que la enzima está reduciendo su afinidad por el sustrato. En una gráfica de Lineweaver, veríamos que las rectas permanecen en el mismo punto en cuanto a velocidad máxima. Sin embargo, la enzima inhibida presentaría una recta desplazada hacia la derecha, lo que indicaría un mayor valor de Km.
El KCAT o K de catálisis es a lo que llamamos a la medición que nosotros utilizamos para poder medir cuánto una sola enzima es capaz de hacer reaccionar con el sustrato que estemos buscando para que podamos definir su afinidad a esta. Muchas veces utilizamos por segundo, ya que las reacciones ocurren rápidamente, ya que es una enzima. Y podemos decir que al ser esta una unidad unitaria de una sola enzima por un solo segundo, es muy fácil utilizarla para saber cuál es la velocidad máxima en tal cantidad de sustrato, o al revés, como podemos ver aquí, que la velocidad máxima entre la cantidad de sustrato que nosotros estamos buscando nos puede dar el K de catálisis. La cinética enzimática de Lyon-Weaver-Burk nos ayuda a entender mejor la relación que tiene la velocidad de reacción enzimática y la concentración del sustrato. Tiene como ecuación general que 1 sobre la velocidad inicial de reacción es igual al Km sobre la velocidad máxima por 1 sobre la concentración del sustrato más 1 sobre la velocidad máxima, siendo que la pendiente es Km sobre la velocidad máxima. La intersección con el eje de las Y es, como se puede ver aquí, 1 sobre la velocidad máxima, y la intersección con el eje de las X es menos 1 sobre el Km. Esta ecuación se puede adaptar para poder analizar inhibidores de enzimas como lo es el captopril en la enzima convertidora de angiotensina. La ecuación se puede modificar cuando se tiene un inhibidor competitivo, como es el caso del captopril, donde se le agrega un término, quedando la ecuación como 1 sobre la velocidad inicial de reacción es igual al Km sobre la velocidad máxima por 1 sobre la concentración del sustrato más 1 sobre la velocidad máxima por alfa, que es el factor de inhibición más 1, sobre y que es la concentración del inhibidor, que en este caso será el captopril. Podemos ver el efecto de los diferentes tipos de inhibidores en las gráficas de Lyon-Weaver-Burk, comenzando por la inhibición competitiva, que es el caso del captopril. La pendiente se ve afectada aumentando. Se le agrega la constante de inhibición, que es Ki, y el aumento que tiene la pendiente es debido a la competencia que existe entre el sustrato y el inhibidor por el sitio activo. En el caso del eje de las Ys no se ve afectado significativamente. Seguido de esto sigue la no competitiva, que en este caso la pendiente no se ve afectada significativamente y se refleja una disminución en la velocidad máxima. Esto se debe a que el inhibidor se une a un sitio diferente del sitio activo. En el caso del eje de las Y, disminuye la intersección, ya que se ve afectada la velocidad máxima. Y por último tenemos a la inhibición a competitiva, que en el caso de la pendiente disminuye. Esto se debe a la unión del inhibidor con el complejo enzima-sustrato. En el caso del eje de las Y, disminuye la intersección, ya que de igual forma se ve afectada la velocidad máxima. La cinética de Michaelis-Menten nos describe la velocidad de una reacción enzimática y es fundamental para poder entender cómo las enzimas van a interactuar con nuestros sustratos y cómo la velocidad de reacción depende de la concentración del sustrato. La velocidad de reacción enzimática se describe por la ecuación que podemos observar, donde la velocidad de reacción es igual a nuestra velocidad máxima de la reacción enzimática, que es cuando nuestra enzima está saturada con el sustrato y va a multiplicar a la concentración del sustrato. Esto a su vez se va a dividir en la constante de Michaelis más la concentración del sustrato, donde la constante de Michaelis nos va a reflejar la concentración de un sustrato a la mitad de la velocidad máxima. Tenemos que la constante de Michaelis, cuando es baja, indica una alta afinidad entre la enzima y el sustrato, y cuando la constante de Michaelis es alta, indica una baja afinidad entre la enzima y el sustrato.
Como podemos ver en nuestro gráfico sin inhibición, tenemos en el eje de las Y la velocidad y en el eje de las X nuestra concentración de sustrato. Paralelo a esto tenemos una línea azul que nos va a indicar nuestra velocidad máxima y la constante de Michaelis, que está indicada con puntos, va a reflejar la concentración del sustrato a la mitad de velocidad máxima. Cuando se introduce un inhibidor en una reacción enzimática, la cinética de Michaelis se modifica. Esto se debe a que nuestra inhibición puede afectar la velocidad de reacción enzimática y existen varios tipos de inhibidores. Tenemos los inhibidores competitivos, los inhibidores no competitivos, los inhibidores acompetitivos, que pueden ser reversibles. Cada uno de estos va a tener su diferente gráfica y su diferente ecuación. Para nuestro inhibidor competitivo vamos a tener que la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima, que va a multiplicar a la concentración del sustrato, que esto a su vez se va a dividir por la constante de Michaelis, que va a multiplicar a 1 más la inhibición sobre la constante de inhibición, que va a ser sumada por la concentración de sustrato. En cambio, tenemos que un inhibidor no competitivo va a ser la velocidad, que es igual a nuestra velocidad máxima, que va a ser dividida entre la constante de Michaelis, que va a multiplicar a 1, más la inhibición sobre constante de inhibición, que va a ser sumada por la concentración de sustrato. Para nuestro gráfico tenemos indicado de color rojo al inhibidor competitivo, donde la velocidad máxima no cambia, va a permanecer igual, pero lo que va a cambiar es que va a aumentar la constante de Michaelis, que esto quiere decir que va a haber una disminución de la afinidad de la enzima por el sustrato. De color azul vamos a indicar que hay un inhibidor no competitivo, donde la velocidad máxima va a bajar, va a disminuir, pero lo que va a permanecer igual va a ser la constante de Michaelis. Esto quiere decir que la afinidad por la enzima por su sustrato va a permanecer igual, no va a cambiar. Y de color verde tenemos a un inhibidor competitivo que puede lucir en paralelo con el sin inhibidor, ya que esto va a disminuir nuestra velocidad máxima y la constante de Michaelis.